Soy licenciado en matemáticas en la UBA, doctor en matemáticas en Zúrich. Es profesor consulto titular del Departamento de Computación Exactas UBA. Es director de la especialización en seguridad informática de la UBA. Es gerente de ARSAT y es muchísimas cosas más. Hablo de Hugo Skolnick y le estoy dando la palabra. Hola, bueno, buen día. Buen día. Bueno, quería contarles brevemente algunas cosas. Yo estuve trabajando todo el año pasado para esta empresa suiza. Esencialmente lo que habían planteado es que querían desarrollar nuevos métodos de criptografía. Y les explico un poco, o les cuento, qué ha pasado un poco en ese negocio, digamos, ¿no? Bueno, Suiza, como ha hecho otras veces, ha visto que mucho del futuro del mundo financiero, bancario, seguros, etcétera, depende de una nueva tecnología que es la de blockchain, con lo cual el gobierno lanzó un tremendo programa de apoyo que ha generado prácticamente casi 1000 empresas nuevas. Tanto que al principio estaban bastante desparramadas en distintos lugares y ahora se concentraron todos en un sitio que es la ciudad de Zug, que es algo cercano a Zurich. Y también empezó un programa sumamente eficiente que ojalá pudiéramos tener algo parecido en Argentina, que se llama InnovaSuisse, que es un programa por el cual el mundo académico, o sea, universidades, etcétera, se asocian con empresas y presentan proyectos. A diferencia de lo que tenemos acá, que generalmente los proyectos, dice, si no lo presenta hasta el 13 de marzo, olvídese hasta el año que viene. InnovaSuisse tiene la ventanilla abierta siempre. O sea, uno en cualquier momento se puede presentar con un proyecto conjunto, con una startup, y en vez de dar, no sé, fondos que son migajas, dan fondos muy importantes. Y la filosofía que tienen es que saben que un buen porcentaje de esas ideas puede que nunca se plasmen en la realidad, pero basta con que, no sé, 10-20% de las ideas nuevas terminen siendo cosas reales en el mercado. Es algo muy importante para Suiza. Así que bueno, esa es la realidad. También le han dado mucha importancia el hecho de que la Universidad de Zurich creó un departamento de blockchain que es diferente del departamento de economía, y lo cual, bueno, muestra un poco la importancia que le están dando al tema. Vamos a hablar al final de Bitcoin, pero no es la única aplicación importante de blockchain, así que bueno, vamos a empezar porque hay mucho que hacer. Bueno, la agenda sería lo siguiente. Primero vamos a hablar de los libros de contabilidad distribuidos, que es blockchain. Después, perdónenme a algunos de ustedes que saben esto de memoria, que es hashing y firmas digitales, pero tenemos que repasarlo un poco porque probablemente hay gente que no está familiarizada con algunos de estos conceptos y tienen que ver obviamente con la seguridad de las billeteras digitales de Bitcoin, por ejemplo. Así que es bueno ver eso y hacer algún comentario sobre los posibles ataques a eso. Después vamos a ver un tema que es muy interesante, que es cómo lidiar con adversarios en las redes públicas. Y después vamos a ver lo que se llama el consenso de Satoshi Nakamoto, que es creador de Bitcoin, que nadie sabe muy bien quién es, pero bueno, hizo un trabajo famoso con el cual empezó toda esta historia, a nivel por lo menos moderno. Después vamos a ver un cortísimo interludio técnico, que o sea, va a haber 5 minutos, que los que no les guste mucho algunos temas más matemáticos pueden desconectarse y hacer otra cosa. Y algunas críticas y mitos, y les voy a mostrar un par de tesis en desarrollo que tienen que ver con Bitcoin, que están en el posgrado de seguridad informática. Y al final dejé el único tema que le interesa a mucha gente, si conviene invertir en Bitcoin o no. Y lo puse al final justamente para que no se vayan de la presentación antes de tiempo. ¿Ok? Bueno, bromas aparte, empecemos. Bueno, una cosa interesante en esto es que
¿cuánto tiempo ha tardado la humanidad en incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces vemos el principio del 1900 con cosas como la electricidad, cuál ha sido la curva de adopción de tecnologías, y vemos un poco al final qué es lo que ha pasado con las más modernas. O sea, obviamente la aceleración es tremenda, aparecen cosas nuevas, social media, smartphones, tablets, etcétera, que en un tiempo muy corto se han popularizado para llegar casi a un nivel de uso parecido al de las cosas más clásicas como electricidad, el teléfono, etcétera. Bueno, ¿cómo empezó el despliegue publicitario? Porque hay una cosa muy importante, digamos, que está detrás de blockchain, que es un tema casi filosófico, ¿no? O muy filosófico. La idea fundamental es no depender más de organismos centrales de los gobiernos. O sea, nosotros pensemos que cuando hablamos de emitir moneda, dependemos del Banco Central. Cuando tenemos un problema legal, dependemos de la justicia. Para muchos, obviamente, temas de todos los países, hay organismos centrales que son los que regulan qué es lo que sucede. Entonces hubo un movimiento de los cypherpunks, que era un grupo, digamos, casi un poquito anarquista, digamos, que están en Internet, que salieron con la idea de que había que crear monedas puramente digitales, anónimas, que no estuvieran controladas por los países, y sino por leyes de la criptografía. Bueno, y hubo antecedentes, ¿no? Algunos de los que están ahí abajo. De los cypherpunks hay una cantidad de anécdotas interesantes, pero bueno, eso lo dejamos para los cursos de criptografía. Muy bien. Entonces, el concepto central son los libros de contabilidad distribuidos. ¿Y qué son? Vamos a usar la abreviatura en inglés de Distributed Ledgers, o sea, DL. Y entonces son bases de datos que permiten que múltiples entidades compartan la información y la puedan modificar de una forma que vamos a ver segura y comprobable, aunque no confíen entre sí. A ver, ¿qué quiere decir esto? Que, bueno, si uno, por ejemplo, en este momento se pone en la plataforma de Bitcoin y se baja el software que necesita, que lo puede hacer cualquiera porque es libre, puede acceder a algo muy emocionante, que son cuál es la contabilidad al día de hoy, al momento de hoy, de Bitcoin. Entonces la pregunta obvia es, bueno, ¿por qué uno va a hacer eso? Y después vamos a ver por qué uno va a hacer eso. Y lo hacen para ganar plata. Entonces ahí vamos a tener el concepto de minería y qué es lo que está sucediendo con el minado de Bitcoin. Muy bien. ¿En qué sentido es algo nuevo? Bueno, estos libros de contabilidad distribuidos, ¿qué es lo que, o sea, cuando la idea básica es decir, bueno, no es que el libro de contabilidad lo va a revisar nada más que la FIP o quien sea, sino que acá son públicos, están en Internet, cualquiera puede meterse en eso, pero la idea es que tiene que haber o llegarse a un acuerdo consistente y confiable entre participantes independientes, aunque haya algunos que no sean precisamente muy honestos. Y ese es el tema fundamental. Bueno, entonces la anatomía de un sistema es, por un lado, perdón, tenemos una capa de protocolo que está acá abajo, que es el software de base para construir los bloques que forman los libros de contabilidad distribuidos. Hay una capa de red. Las redes son peer-to-peer, o sea, dos entes cualesquiera que estén en una red se pueden comunicar entre sí y no necesitan pasar por un servidor central. Ese es el punto clave. Y después hay una capa de aplicaciones, que son todas las que se ponen sobre una red de este tipo. Desde ya vamos avanzando el hecho de que las criptomonedas es una de las aplicaciones. En este momento, bueno, han pasado muchas cosas en el mercado. Primero, que muchas empresas de las que hablamos al principio fueron totalmente destruidas por ataques criptográficos. Entonces, pasó una cosa sumamente interesante que yo francamente nunca la había visto, que es la siguiente. Muchos inversores que pusieron dinero en nuevos emprendimientos vieron que su dinero se evaporó simplemente porque las empresas que armaron estructuras, por ejemplo, de criptomonedas, fueron hackeadas.
y desapareció todo. Entonces, hoy en día, y bueno, eso fue el motivo por el cual estuvimos trabajando el año pasado, lo que exigen los inversores son pruebas lo más irrefutables posibles de que las plataformas que uno está creando en una empresa nueva son a prueba de muchos ataques. Entonces, en particular, bueno, como ustedes saben, es un cachito más técnico, pero en general el intercambio de claves entre dos partes se hace por Diffie-Hellman, que es el método más conocido, que por supuesto es atacable de distintas maneras, ¿no? No solo por máquinas cuánticas, sino lo que se llama el ataque del hombre en el medio, el man in the middle, etc. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta empresa suiza, lo que nos pidieron fue lo que se llama un método post-cuántico para este intercambio de claves. Los métodos post-cuánticos que están de moda en este momento son métodos que no son atacables por computadoras cuánticas. O sea, dos partes se pueden comunicar, llegar a una clave en común, y por más que el espía tenga una gran computadora cuántica, aunque exista y aunque funcione, no puede hacer nada. Entonces eso fue parte fundamental del trabajo. Bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Bueno, ¿por qué se llama blockchain? Bueno, porque las transacciones se van a ordenar en bloques, ordenados en forma cronológica, o sea, una chain, y la cadena está únicamente identificada mediante, vamos a ver, los hashings, y por otro lado, perdón, ¿se ve todo el slide o esto que aparece acá abajo molesta? Se ve bien. Se ve bien. Bueno, y yo quisiera ocultar esto. Lo podéis poner en modo presentación para que se vea más grande. Sí, lo había puesto, pero en vista... Se ve bien, no hace falta. A ver, vamos. ¿Se ve mejor? No. Sí, sí. Ahí se ve bien. Bueno. Muy bien. Entonces, y acá la idea fundamental, vamos a ver cómo se forman las cadenas de bloques, cómo se van ordenando las transacciones, de qué manera se eligen las transacciones para ponerlas en la cadena, de qué manera se verifican y de qué manera se las hace resistentes a todo tipo de fraude que se quiera cometer. Entonces, bueno, vamos a repasar un poquito el tema de hashing, y disculpen, muchos de ustedes lo recontra saben, pero no tengo idea si hay alguien que no es muy técnico, entonces, bueno. Entonces, el concepto de hashing es bastante antiguo, va evolucionando mucho. Entonces, ¿cómo sabemos que un mensaje que recibimos y desciframos, por ejemplo, no ha sido alterado? Alguien podría preguntarse, ¿para qué diablos tratar de modificar un mensaje que circula por la web si está encriptado? Bueno, puede haber muchas razones para cometer fraudes. Eso sería tema de otra discusión. Entonces, las funciones de hashing, ¿qué es lo que hacen? Toman un mensaje y llamamos mensaje a cualquier cosa. Puede ser un texto, puede ser un video, puede ser música, representable por una cadena de bits. Entonces, esas cadenas de bits de longitud m, se le va a aplicar un procedimiento matemático, que es el hashing, que termina produciendo al final algo de longitud n, que generalmente es más chico que m. Eso dicen todos los libros, pero tampoco es cierto, porque un mensaje puede ser la letra A y resulta que el hashing es más largo que la letra A. Pero bueno, dejando eso de lado, ¿cómo son los modelos básicos de las funciones de hash? Bueno, hubo una cantidad de métodos, el MD4, MD5, usado fundamentalmente por la banca europea. Después salió el gobierno norteamericano, que hizo el SHA, que es el Secure Hashing Algorithm. No duró mucho, porque inmediatamente pasaron al SHA-1 y se fueron complicando las cosas hasta llegar hoy en día al que más se usa, es el SHA-512, aunque Bitcoin se quedó en el SHA-256. No es una falla de seguridad, pero es un comentario. O sea, si en este momento la Bitcoin Organization decidiese cambiar de hashing, bueno, tendría todo el mundo que está involucrado en Bitcoin tendría que cambiar todo en todas las partes del mundo.
Bueno, entonces, ¿qué se hace con los mensajes? Se los divide en bloques y después hay procesos de fragmentación, permutación, rotación, compresión, y al final se termina en una salida que tiene una longitud fija. Por ejemplo, el SHA-512 va a producir como salida algo de 512 bits. Entonces, ¿para qué sirve toda esta historia? Bueno, supongamos que un banco recibe este mensaje, con el cual nunca he tenido éxito, que dice esto. Y entonces el hashing, o sea, una cuenta hecha con todos estos bits, produce lo que está acá abajo, escrito en hexadecimal. Bueno, desde el punto de vista del receptor del banco no le dice absolutamente nada, porque obviamente todo esto podría haber sido cambiado, quizás el mensaje no existía, no sabemos quién lo emitió, y tampoco sabemos si lo emitió alguien como Bill Gates y decía $1,20 o 12 millones de dólares. Entonces, la idea de los hashings es que a partir de un mensaje tenemos un resultado que es el hashing, pero conociendo el resultado no podemos saber de qué mensaje provenía, o sea, no hay vuelta para atrás. Entonces, acá hay una situación, ¿no? Supongamos que consideramos todos los mensajes posibles hasta un tamaño máximo, no sé, 1 gigabyte o cosa por el estilo. Bueno, le aplicamos un hashing, están disponibles en la web por todos lados para calcular hashing, y tenemos algo, una sucesión de bits, que es el resultado, que tiene 2 a la 256 posibilidades. 256 sería el caso de lo que usa Bitcoin. Bien. Entonces, lo que sí está claro, que como hay muchos más mensajes que hashings posibles, hay muchos mensajes, X, Y, que van a dar el mismo resultado. Ahora, la cuestión, ¿por qué se van complicando los hashings? Porque la idea es que dado un mensaje X que tiene un resultado, un hashing, sea imposible computacionalmente buscar otro mensaje que tenga el mismo hashing. Además, si uno quiere cometer un fraude, supongamos que X es un contrato. Y yo digo, voy a alquilar este departamento pagando, no sé, $200 por mes, por decir algo. Y alguien quiere cometer un fraude con la firma digital, como vamos a ver, tendría que encontrar otro mensaje que diga que en vez de 200 quiero pagar 2000, eso sería el fraude, pero ¿cómo hacemos para que tenga el mismo hashing? Porque lo que puede suceder, en lo que se llaman colisiones, que acá tengo un contrato que dice algo entendible, y viene alguien y dice, bueno, acá hay un mensaje con 23 puntos y coma, 2 asteriscos y qué sé yo, que tiene el mismo hashing. Bueno, and so what? Eso no es un contrato, eso no sirve para hacer un fraude. Me olvidé mencionar que los hashings iniciales como MD4 y MD5 fueron realmente destruidos por una gran científica china, de la cual tuve el gusto hace poco de ser jurado en Women for Science de la UNESCO, que hizo un trabajo espectacular. Y bueno, China inventó unos cuantos hashings que usan ellos, que no son los del mundo occidental. Pero bueno, son trabajos sumamente destacados. Y de hecho esta mujer es la criptógrafa número 1 de China. Bien, entonces por ejemplo, vamos al SHA-256, que es el de Bitcoin. Si decimos, hoy hablamos de blockchain, el hashing es esto que está acá abajo, este mensaje. Si tomamos el mismo mensaje y le agrego un punto, nada más que un punto, el nuevo hashing es totalmente distinto del anterior. Entonces, eso sirve porque entonces cuando uno manda un mensaje, si puede hacer llegar el hashing en forma segura al destinatario, él puede comprobar que no ha sido alterado. Eso es lo que pasa con mucho software que bajamos de la web. Fíjense que está publicado el hashing. Entonces uno baja el software, si algún atacante lo modificó con fines ilícitos, uno puede verificar el hashing y ver si lo que corresponde realmente al software que uno quería bajar. Ahora, esto tiene algunas dificultades, no me quiero ir por las ramas, pero, por ejemplo, supongamos que uno toma un libro cualquiera y yo lo copio, y en vez donde había un punto le pongo una coma y digo ahora que el libro yo soy el autor, derechos de autor. El hashing va a ser totalmente distinto, pero el libro es el mismo, porque realmente cualquier ser humano que lo lee se da cuenta. Entonces se han inventado otras formas de hashing
bueno, no son demasiado estudiadas, pero la idea es que cuando dos cosas son parecidas, diga que son lo mismo. Y eso sirve para los derechos de autor en la música, la fotografía y muchas otras aplicaciones. Pero en el caso de criptomonedas o de Bitcoin, lo importante es determinar que no hubo ninguna alteración del mensaje. Entonces, si agregamos un punto, tiene que estar detectado si cambiamos una letra o cualquier otra cosa. Ese es el objetivo del hashing. Bueno, entonces, una vez que tenemos todo esto, podemos ir al concepto de firma digital rápidamente, porque entonces, fíjense, si este mensaje que tiene este hashing, que así no servía para nada, si Bill Gates le aplica su clave privada, como ustedes saben, la criptografía de clave pública, cada persona, cada ente tiene una clave privada y una clave pública, le aplica su clave privada, la puede encriptar y genera una firma digital. Muy bien. Y entonces ahora tendríamos este siguiente circuito. El banco recibe este mensaje en claro, no está encriptado. El banco calcula el hashing, pero por otro lado le llega este mensaje que es la encripción con la clave privada de Bill Gates, al cual el banco le aplica su clave pública, la clave pública de Bill Gates, lo descifra, y si los dos hashings son iguales, quiere decir que este mensaje no fue alterado. ¿De dónde saca la clave pública de Bill Gates? Bueno, para eso están los certificados digitales. Las claves públicas y los certificados digitales, que están en los certificados digitales, están disponibles en la web. Entonces, emitidas por autoridades certificantes, etc. Es el corazón de las políticas de firma digital acá y en todos los países del mundo que utilizan esto, que son prácticamente todos. Ok. Bueno, ahora, con blockchain pasa lo mismo que pasa cuando se ponen a hablar de machine learning, de redes neuronales, como si fueran todos inventos de los últimos 2 o 3 años. Y realmente no, porque hay antecedentes importantes. Por ejemplo, desde el momento que empezó a usarse la criptografía en el mundo civil, estoy hablando cuando aparece el Data Encryption Standard, el DES, allá por 1975-76, se hizo lo siguiente: todo mensaje se divide en bloques de 64 bits y se puede encriptar, por ejemplo, cada bloque. Este modo operativo, que se llama Electronic Codebook, bueno, de mucho nos sirve, porque si yo tengo un bloque que es igual al otro, le aplico la misma clave, los resultados son obviamente idénticos. Entonces, esto dio lugar a varios fraudes en el sistemas bancarios, y dio lugar a lo que llamamos el modo CBC, que no es el CBC de la uva, sino un modo encadenado. El modo encadenado comienza de la siguiente manera. Primero se inventa un vector de inicialización, initialization vector en inglés, de 64 bits. Se hace una operación lógica booleana, un XOR, con el primer bloque. Luego se aplica la clave de encripción y se tiene un bloque cifrado. Este bloque cifrado entra a la segunda fase, que es hacer de vuelta una operación booleana de este bloque cifrado con el nuevo bloque que se va a encriptar. Y así continúa. Entonces, ¿cuál es el problema para el hacker? Que si quiere descifrar, por ejemplo, el tercer bloque, tendría que reconstruir todo el camino para atrás. Y esta es la idea de blockchain, en definitiva. Acá los bloques son las transacciones. Y esto es muy antiguo. Y esto no lo inventaron ni la gente de computación ni la gente de matemática. Todos estos modos operativos lo inventaron los sistemas bancarios, justamente para evitar el ataque replay. Esto nació de una estafa, que bueno, no tengo tiempo de dedicarme a ella, pero tuvimos en un momento la visita de un criptógrafo irlandés que fue el que analizó la primera estafa, que consistía esencialmente que habían grabado un depósito bancario sin entenderlo porque estaba encriptado, pero al rato lo reintrodujeron en la red. La casa central tomó como un segundo depósito porque era lo mismo que antes, otro depósito de $100.000, y bueno, entonces la banda correspondiente se llevó toda la plata. Entonces, para evitar eso, los modos encadenados son que todas las transacciones de un banco se encadenan de este modo, de modo tal que si uno graba, por ejemplo, este bloque encriptado y lo vuelve a reintroducir en la red, no funciona porque a partir de ahí cambió todo. Y entonces con eso se asegura que no haya ataques fraudulentos. Bueno, toda esta tecnología ha llevado al boom del comercio electrónico,
como ustedes saben, en este momento estamos en los 4.8 billones de dólares de comercio electrónico en el mundo, justamente por la existencia de la firma digital, etc. Bueno, entonces vamos a hablar de las componentes del blockchain. Perdonen que hay una mezcolanza de slides que están en inglés y qué sé yo, pero eso porque la verdad que hice copy-paste de muchas cosas que me vinieron de Suiza y no tuve tiempo de traducirlas, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la componente del blockchain, por un lado la criptografía, sobre todo las funciones de hash, y los árboles de Merkle son una cosa muy técnica, creo que las voy a evitar hoy en día, pero es para buscar mucho más rápido dentro de los bloques de transacciones. Un peer-to-peer network, que son las redes donde, como dijimos antes, dos nodos cualesquiera, por ejemplo, dos personas se pueden conectar sin pedirle permiso a un nodo central. Antecedentes ya hubo muchos, como se acuerdan de Napster para compartir música, etcétera, y en general muchas cosas ilegales, copiadas, películas y qué sé yo, aparecieron en las redes peer-to-peer. Pero bueno, esto es lo que funciona en blockchain. Después un mecanismo de consenso, o sea, cuando alguien va a juntar una cantidad de transacciones y dice, acá tengo un nuevo bloque para agregarlo al libro de contabilidad, tiene que haber un consenso. Que una cantidad de gente diga, sí, está ok, esto no es una truchada, acá no hay una estafa, sino que estamos todos de acuerdo. Vamos a ver cómo se consigue eso. El ledger, ya vimos el libro de contabilidad y después reglas de validez. Bueno, las redes y los correspondientes libros de contabilidad, tenemos esencialmente dos categorías, ¿no? Están aquellas que no necesitamos permiso para juntarnos a ellas y leerlas, escribir, etcétera. Bueno, por ejemplo, Bitcoin y Ethereum son los casos típicos de redes que nadie le pide permiso a nadie. O sea, si cualquiera de nosotros quiere juntarse, asociarse a a la red de Bitcoin o a la de Ethereum, puede empezar a operar inmediatamente haciendo. Pero vamos a ver, cuando quiera escribir algo, o sea, agregar alguna transacción, vamos a ver quién va a gritar en caso que se quiera hacer algo que no corresponde y por qué. Y después están las redes con permisos, que solo participan aquellos que están autorizados, que si yo, por ejemplo, una red de este tipo manejada por un banco puede ser que solo le permita a los clientes previamente identificados con algún criterio de identificación que el banco permita, ¿no? Bueno, y después están obviamente las redes privadas, no nos vamos a detener más en esto. Bueno, entonces ¿son disruptivas las redes públicas de blockchain? Bueno, entonces vimos que tenemos las dos categorías. Las que necesitamos permiso, esto por ejemplo una red con permiso lo mantiene un pequeño grupo de gente o una entidad, como dijimos, un banco, un gobierno. Los datos solo lo pueden generar los que tienen permiso para generar datos. Solamente pueden acceder las entidades que forman parte de esa operación, como dijimos, los clientes de un banco. ¿Y por qué no se engaña o por qué se hacen las cosas en forma correcta? Bueno, porque es una cosa asociada al riesgo reputacional. O sea, un banco no quiere que se enteren de que hubo algún tipo de estafa o qué sé yo, entonces los que permiten entrar a esas redes obviamente tienen un compromiso porque son clientes identificados, empresas, etcétera. En el caso de las redes sin permiso, bueno, cualquiera puede mantener la plataforma, cualquiera puede generar datos, cualquiera puede acceder a la base de datos, está masivamente distribuida. O sea, el libro de contabilidad, cualquiera lo baja. Si tenés espacio en disco, te lo bajás y listo, no hay ningún problema. Y después, para que las cosas se hagan bien, hay que dar un incentivo económico. Ese es el tema. Imagínense que llega el fin de semana y uno tiene dos posibilidades. O se mira una buena película en Netflix o se baja un libro de contabilidad. Yo creo que no hay mucha duda sobre qué es lo más entretenido. Si no hay ninguna recompensa concreta, nadie se va a meter a ver eso. Y la recompensa es la minería. Muy bien. Motivaciones para las redes públicas: que no hay censura. O sea, nadie puede decir
esta operación no se hace, este recurso no se usa, o agarro y controlo el sistema y lo destruyo o hago lo que quiero porque soy el Banco Central o un gobierno o cosa por el estilo. Entonces, en ese sentido, una vez que es todo publicado en Internet, cualquiera lo puede acceder y nadie la puede destruir. Puede haber intentos de cambiar cosas, pero ahora vamos a ver cómo se manejan. Y bueno, sirven para pagos, obviamente, ¿no? Qué sé yo, Bitcoin y Monero son dos casos totalmente conocidos. Y después, por supuesto, vamos a ver que Ethereum, etcétera, comenzó con los contratos inteligentes, que hoy en día es una beta muy importante de negocios para blockchain. Ahora, todo esto es muy ineficiente. ¿Por qué? Por un lado, se replican todos los datos. O sea, el libro de contabilidad que está en Internet, lo bajan miles de participantes. O sea, hay miles de copias que ocupan muchísimo lugar, mucho tráfico en la red, etcétera, etcétera. Después es lento. Para verificar transacciones, las transacciones vamos a ver que se agrupan en bloques y el bloque se valida en aproximadamente 10 minutos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que uno no puede ir a tomar un café y pagar con Bitcoin, porque va a tener que andar esperando 10 minutos que validen y que después el negocio se dé cuenta que ese bloque está validado. O sea, no llega al comercio minorista porque para eso no sirve. Después, es costoso. Vamos a ver que todo el proceso de minado de infraestructura requiere inversiones muy, muy cuantiosas y difícil de escalar, ¿no? Debido justamente a su diseño. Entonces, estas son las críticas principales a la estructura que como la vamos a ver. Bueno, entonces, ¿qué se necesita para que funcione? Bueno, primero, una red peer-to-peer, como dijimos, los cualesquiera se conectan. Si este que está acá le quiere vender algo a este que está acá, genera una transacción en Bitcoin que luego será validada, como vamos a ver. La contabilidad se estructura como cadenas de bloques y después viene una cosa que es lo más raro de entender, que es el minado, lo que en inglés se llama Proof of Work. Que vamos a ver que el minado es un método para validar cadenas de bloques y que tiene un incentivo, o mejor dicho, tiene dos incentivos. Vamos a ver cómo van cambiando con el tiempo. Para darles una idea, ir adelantándose, en este momento, si un minero puede validar un bloque en 10 minutos, recibe más o menos $100.000 de parte de Bitcoin, lo cual no deja de ser interesante. Bueno, ahora, si solo mantenemos la blockchain, vamos a ver variantes de esto, ¿no? Supongamos que tenemos un libro de contabilidad distribuido entre participantes conocidos y controlados, por ejemplo, con clientes bancarios. Entonces, bueno, podríamos preservar las características de la blockchain pública, pero con mejor performance y logrando mayor seguridad porque estaría todo controlado quiénes son los participantes. En ese caso, no necesitamos ni minado ni necesitamos incentivo. Por ejemplo, una empresa que ponga toda su cadena de logística con blockchain dentro de una estructura, no sé, de un banco, por ejemplo, alguna agencia de financiación o lo que sea, bueno, su interés es que le validen las transacciones, que si hoy en día hay aplicaciones de blockchain hasta para la venta de fruta y verdura en mercados, hay de todo tipo. Entonces, el objetivo de la empresa o el deseo de la empresa es que le validen sus transacciones y nada más, no tienen por qué andar haciendo cosas más raras para justificarla. No hay otro interés nada más que conseguir el objetivo de que se validen las transacciones. Ahora, como dijimos, las redes peer-to-peer tenían antecedentes en, por ejemplo, Napster y BitTorrent. Creo que cualquiera de nosotros alguna vez anduvo en BitTorrent bajando cosas. Y que son permissionless, o sea, no se requiere, como dijimos, ningún permiso en particular. Acá hay varios problemas, ¿no? Las redes peer-to-peer no se diseñaron para lidiar con adversarios hostiles. ¿Qué es adversario hostil? Bueno, alguien que se asocia a la red con el objetivo de cometer una estafa. Y en Bitcoin y todo eso tenemos que estar conscientes de que nos asociamos a una red donde puede haber una cantidad de gente
cuyo objetivo es cometer algún tipo de delito. Y tampoco hay garantía de que la experiencia de un participante sea exactamente coherente con el otro, ¿no? Pueden pasar, hay algunos problemitas que se llaman los forks en blockchain, bueno, tampoco nos podemos ocupar de eso. Muy bien. Ahora, ¿cómo lidiar con adversarios? Este es un viejo problema en computación. Y se llamó el problema bizantino de los generales. Había un paper famoso, que está acá, de Lam por Shostak y Peace, de 1982, donde el problema de los generales es lo siguiente. Supongamos que hay una cantidad de generales, cada uno tiene una división del ejército y tienen que lanzar un ataque a un objetivo determinado. Ahora, parte de estos generales son traidores. Entonces, cuando van a decir que van a atacar, pero en el fondo no van a atacar, se van a dar vuelta y van a jugar para el enemigo. Entonces, ¿de qué manera los generales leales pueden llegar a un consenso creíble? Entonces, lo que se demostró en ese momento, que si 2/3 de los participantes son leales, es un consenso confiable. O sea, el tercio restante no puede destruir la operación de ataque, en este caso del ejército. Ahora, eso tiene un problema, ¿no? Que es lo que se llaman los ataques civil. Por ejemplo, si un grupo de gente quiere, digamos, cometer fraudes en una estructura de este tipo, bueno, puede anotar en la red o incorporar a la red una cantidad de amigos, de modo tal de pasar el tercio de los desleales y a partir de ahí destruir el método de consenso bizantino. Por eso quedó un poco en la historia esto de la computación y de la criptografía. Y después, ¿qué pasa? Aparece el Satoshi Nakamoto en el 2008, o sea, hace 12 años, con su propuesta totalmente nueva, aunque tenía algunos antecedentes que están ahí, para ver de qué manera se puede llegar a un consenso. Y el consenso se va a lograr a partir de quienes tienen el mayor poder computacional. Y ahora viene una parte media rara de entender, pero vamos a ver si podemos. El consenso de Nakamoto es para mantener un libro de contabilidad, como dijimos, público, distribuido, y los registros pueden agregarse al final del libro, pero solo al final. O sea, en cada momento del tiempo hay un libro de contabilidad de Bitcoin que está consensuado, que es el válido, que es el que está en la web, el que podemos bajar, y ahora la cuestión es cómo crece ese libro de contabilidad, cómo le vamos a agregar transacciones. Y acá viene todo lo que sigue, ¿no? Bueno. Muy bien. Entonces, acá hay un interludio técnico, y perdonen los que no les gusta de esto de la técnica, pero van a hacer un par de slides más o menos, y después un dibujito, y después les voy a mostrar un juego con dados para que se ilustre todo este lío que voy a explicar ahora. Bueno, cada bloque consiste de una terna. Primero, H-1 va a ser un pointer al bloque previo de la cadena. O sea, cadena terminada y aprobada en un momento, hay un pointer que dice, acá está la cadena. Después, M va a indicar el registro del bloque, y ahora viene la cosa más rara de todas. Este es un número aleatorio, lo llamé ETA, que es la solución de un rompecabezas computacional. ¿Cuál es la idea? Un minero va a tener que encontrar un número tal que cuando se haga un hashing de todo esto, dé un tipo de resultado. Antes que lo aclaremos, ¿cuál es la idea entonces? Como hay un bloque y se trata de agregar transacciones nuevas, mucha gente, o sea, los mineros, van a agarrar ese bloque como está y van a trabajar sobre él. Entonces, si alguien quiere cambiar el bloque histórico, va a haber miles de mineros que se van a poner a chillar en internet porque dicen están cambiando las cosas porque cambió hashing. Entonces, no sé, la idea es que lo que está sea intocable. ¿Está claro? Eso es lo que le da la seguridad. Entonces, la proof of work, que es lo que van a hacer los mineros, solucionando un rompecabezas computacional, se puede pensar como una firma digital de la totalidad de la blockchain hasta ese punto. Muy bien. Entonces, este protocolo se parametriza por un parámetro ρ, que es el parámetro, digamos, de dificultad.
¿Cuál es la idea entonces? Que se va a buscar un número aleatorio, eta, tal que cuando uno haga un hashing de todo esto, el resultado sea menor que un valor establecido que depende de ρ. A ver, por ejemplo, un hashing escrito en decimal puede empezar con 2 ceros, o no, puede tener un 1, un 8, un 9, qué sé yo. Pero entonces, rompecabezas computacional, buscar un valor aleatorio eta, tal que el hashing de todo esto empiece con 2 ceros. Eso, por ejemplo, puede ser el problema del día. Y ahí se pone todo el mundo a trabajar. ¿Cómo? Generando números z al azar. ¿Cómo? Con muchísimo poder computacional. ¿Y cómo? Usando incluso hardware dedicado. Y ahí está el costo de la inversión para lograr esto. El primero que lo logra, lo anuncia, todo el mundo lo verifica, dice yo con un ETA que vale 0,3845 consigo que todo esto se cumpla. Y como se cumple, yo gané y me llevo toda la plata. Ahora vamos a ver qué plata se lleva. Bueno, entonces, acá vienen un montón de problemas sumamente interesantes, ¿no? Un minero, ¿qué va a hacer? Va a haber por un lado un depósito de transacciones que todavía no están verificadas. Por ejemplo, si yo vendo un auto y hago una transacción con Bitcoin, lo pongo en venta. Ahora, nadie hasta ahora tomó en serio esa transacción hasta que no esté en una cadena verificada. Entonces, pasan varias cosas. Yo cuando vendo el auto, tengo que poner un transaction fee. O sea, yo digo, a ver, si me venden el auto, o sea, si lo ponen en la cadena de bloques y esto llega a concretarse, entonces de esa manera yo doy una recompensa de, por ejemplo, $50. Entonces, ¿qué es lo que hace un minero? ¿Cuál es su estrategia? Después vamos a ver un poco una tesis que está ahora terminada, que está muy interesante. Un minero va al depósito de transacciones donde cada una de ellas va a tener un transaction fee. Yo vendo el auto, pago $50. Otro tipo vende una biblioteca, paga $20, etc. Entonces, ¿cómo elige el minero? Y en principio podría elegir aquellas transacciones que tienen más recompensas y juntarlas. Cuanto más, mejor. Pero si pierde el tiempo poniendo muchas, puede que otro le gane de mano y se lleve el premio, porque en el momento que se verifica una cadena, comienza todo de cero y todo lo que él estuvo haciendo se perdió. Es absolutamente inútil. Entonces tiene que tener una estrategia, digamos, de qué es lo que le conviene. Por otro lado, si yo quiero vender un auto y en vez de $50 le pongo $1, a nadie le va a interesar mi transacción, con lo cual puede ser que transacciones se queden en el depósito por mucho tiempo. Entonces, bueno, blockchain tiene un mecanismo inteligente, porque la prioridad de una transacción va a ir aumentando con su vejez. O sea, si algo se queda metido en el depósito de transacciones y nadie se interesa, finalmente le van a dar una prioridad alta como para que los mineros estén obligados a poner esa transacción. O sea, no es obligatorio poner un transaction fee alto ni nada por el estilo, porque al final la transacción va a resultar por ese mecanismo de, digamos, premiar a la vejez. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el rol del hashing? Bueno, la idea es que nosotros en cada momento tenemos el hashing del bloque anterior y cuando le agregamos nuevas cosas vamos a tener un nuevo hashing. Vamos a ver el tema de los dados para ver si se entiende. Suponamos que jugamos con 2 dados. Entonces, el desafío computacional es decir, arrojen los dados y si la suma de los 2 dados es menor que el objetivo, decimos que está aprobado. Entonces empezamos con un objetivo alto. Digo, arrojen 2 dados y si es menor que 12, está aprobado. Obviamente para tener 12 con los dados tienen que ser 6 y 6. Lo más probable es que cuando tiremos los dados, la suma sea menor que 12 y ganamos inmediatamente. Ahora, ¿qué pasa si empezamos a disminuir el target? Por ejemplo, lo reducimos a 11. Entonces, la dificultad comienza a aumentar porque las combinaciones 6-6 suman 12, 6-5 suman 11 y tienen que ser estrictamente menor que 11 y 5-6 tampoco sirve. Con lo cual la dificultad comienza a aumentar. Y en la otra punta, si llevamos el target a 1-1, o sea que sume 2, ya directamente es prácticamente imposible que eso suceda. Entonces, este parámetro de cuán difícil es el desafío computacional, vuelvo para atrás un minuto,
este que está acá, es algo que la Bitcoin Organization mueve continuamente, de modo tal que en promedio resolver el problema con los mineros que hay en la actualidad le lleve del orden de 10 minutos. Sé que por ahí puede ser medio raro. Ahora, fíjense que esto no es una verificación de la legalidad de las transacciones. Si yo pongo en venta una casa que no es mía, bueno, es una transacción. Va a estar validada en blockchain. Después el que la quiera comprar tendrá que ocuparse de la escritura y otro tipo de problemas. Esto lo único que hace es ver que las transacciones existen, que se emitió de tal nodo, etcétera, etcétera. No más que eso. No entra en el contenido de la transacción. Eso tiene que quedar bien claro. Bueno, muy bien. Y esto es como organizar una lotería entre los mineros, ¿no? Porque primero hay que encontrar un número aleatorio que produzca un hashing menor de un valor específico, como habíamos visto. Participantes son los mineros. Y el ticket es el hash. Cuanto más hash por segundo genera un minero, mayor es la probabilidad de encontrar una solución, ¿no? Y el que gana la lotería adquiere el derecho a añadir un nuevo bloque a la blockchain con transacciones que él elija. Fíjense, acá hay un problema muy grande, ¿no? Vuelvo al dilema del minero. ¿Por qué el dilema del minero? Porque como él va a recibir, vamos a ver, la suma de las recompensas por las transacciones que agreguen un bloque, obviamente le interesa que haya muchos bloques, muchas transacciones, perdón. Si hay muchas transacciones y se dedica a elegirla, va a perder el tiempo y mientras tanto otro minero le va a ganar de mano y todo lo que está haciendo se le vuelve inútil. Entonces acá hay un compromiso entre velocidad, cantidad de transacciones, y vamos a ver que hoy en día lo que predomina es la recompensa en bitcoins. Ahora, para hacer todo esto muy rápido, hay hardware especializado y se requiere mucha electricidad. Es parte de los costos de los mineros. Entonces, ¿por qué no podemos engañar con Bitcoin? Bueno, veamos este dibujito que creo que es ilustrativo. Supongamos que hay 90 bloques que ya están santificados y se está trabajando en el bloque 91. O sea, los mineros están tratando de resolver el problema computacional. El primero que lo resuelva va a tener derecho a poner el bloque 91. Ok. Ahora supongamos que a alguien se le ocurre decir, yo quiero modificar las transacciones que estaban en el bloque 74. O sea, quiero cometer un fraude, ¿va? Si modifica el bloque 74, va a cambiar el hashing del bloque. Y van a cambiar los hashing de todo lo que sigue. Y cada uno de ellos tenía un problema computacional a resolver, que demora un montón de tiempo. Entonces, mucho antes de que este posible fraude llegue a ser procesado acá, un nuevo minero resolvió el problema que había. Todos tenían copias de cuál era el bloque de transacciones hasta ese momento. Cualquier alteración va a ser detectada por medio mundo, y sobre todo los que vienen trabajando a toda velocidad para hacer el bloque 91, cuando se dan cuenta que les quieren cambiar el bloque anterior o el hashing de todo lo anterior, inmediatamente lo van a detectar. Y ahí todo el mundo va a gritar y se detecta el fraude. Y los tiempos computacionales no dan para hacer esto. Insisto, modificar acá habría que modificar, recalcular y obtener todas las pruebas de proof of work de todos los bloques que estaban antes para llegar a algo modificado a este punto. Pero mucho antes de que alguien pueda lograr eso, el bloque 91 va a estar terminado por alguien, se agrega el bloque 91 y empieza el trabajo para el bloque 92. Y a partir de ahí, bueno, no se puede volver para atrás. Esa es la idea. Bueno, estos son datos del 2018, no los actualicé, pero darle una idea de la minería insume tanta electricidad como 4 y pico de millones de casas en los Estados Unidos. Actualmente consume más o menos la cantidad de electricidad de Bélgica, lo cual obviamente hubo muchísimas críticas desde el punto de vista de preservación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y todo esto por el... Y acá viene el problema más grande, que desde que Satoshi Nakamoto inventó este Proof of Work, o sea, entendamos, de vuelta, insisto, perdonen la reiteración, pero todo eso de resolver el problema computacional tiene como objetivo darle seguridad y hacer que miles de mineros trabajen con un bloque o
una cadena de bloques que es el momento del tiempo que está el Distributed Ledger vigente, de modo tal que nadie lo pueda tocar, porque hay miles y miles de testigos de cuál era la realidad hasta ese momento. Ese es el objetivo. Muy bien. Ahora, se han planteado muchos mecanismos alternativos de consenso para evitar todo este lío de la minería, ¿no? Entonces, en particular, hay cosas muy, muy interesantes. Ustedes se acuerdan de Nash, el premio Nobel, que la famosa película, Nash inventó una cosa en economía que se llama el equilibrio de Nash, pero el objetivo que tiene fundamentalmente es que cuando alguien está trabajando como minero, lo que más le conviene es seguir el protocolo como está funcionando. Cualquier cosa que quiera desviarse de lo que debe ser va a hacer que pierda dinero. Entonces la idea es que esté todo el mundo alineado con todo el proceso que se está haciendo. Muy bien. Entonces, en el ecosistema de Bitcoin, bueno, por un lado tenemos todos los usuarios que compran e intercambian cosas con Bitcoin, legales o ilegales. Después están los mineros que ayudan a procesar las transacciones y decir cuando existen y son correctas. Después están desarrolladores, hay montones de empresas que tienen aplicaciones sobre Bitcoin, busquen un poquito en la web y van a encontrar miles de cosas. Y los exchanges, que son todos los tenedores de Bitcoin y digamos, son como agentes de bolsa que trabajan con todas las transacciones de Bitcoin, cobrando generalmente un fee. Bueno, este es el esquema de cómo procesa Bitcoin. Nos estamos arribando a las 12, entonces vamos a acelerar un poquito, así podemos podemos charlar un poco de esto. Pero bueno, acá esencialmente cuando un minero consigue ese valor aleatorio ETA, ve si el hashing es menor que el target que le dieron, si no tiene que inventar otro. Si sí, lo publica, todos los mineros dicen, con este valor de ETA que encontró el minero que está acá, efectivamente tenía razón, cumple con el objetivo, ese bloque se acepta, se expande el bloque, o sea, el libro de contabilidad distribuido, y comienza toda la historia de vuelta. O sea, minero que se demora, minero que perdió el tiempo, perdió plata, perdió electricidad, capacidad de cómputo, porque si llega tarde, bueno, ¿qué pasa si llegan dos en forma simultánea? Bueno, se va a elegir al que tiene un nuevo bloque con la mayor cantidad de transacciones. Obviamente, el sistema de Bitcoin quiere que del depósito de cosas por procesar salgan la mayor cantidad de transacciones posible por unidad de tiempo. Bueno, ¿cuánto recibe un minero si resuelve el Proof of Work? Acá hay una cosa bastante interesante, ¿no? Cuando empieza Bitcoin, año 2009, cuando un minero lograba resolver el problema, le daban 50 Bitcoins. Claro, que en ese momento un Bitcoin valía $200. Hoy en día vale 15.000. De $200 fuimos a 15.000. En el 2012 se bajó. Siempre se va reduciendo a la mitad. La última reducción fue hace muy poco. En este momento, un minero está recibiendo 6,25 Bitcoins por bloque que me está minando, pero como está a $15.000, yo lo que le decía, de Bitcoin recibe $100.000, más todos los transaction fees de todas las transacciones que forman el bloque que armó. Así que, bueno, por eso obviamente, qué sé yo, dicen en este momento que, por ejemplo, un jugador fuerte que se ha metido en esto es Norcorea, que obviamente también le faltan divisas y ha puesto una cantidad de recursos computacionales para ser minado. Esta reducción a la mitad se hace cada 4 años, o más o menos cada 210.000 bloques. Un hecho muy importante es que la totalidad de bitcoins que se van a emitir es igual a 21 millones. No va a haber emisión monetaria adicional. No es Argentina ni ningún otro país. Simplemente 21 millones es la cantidad total, no va a haber más emisiones, y se piensa que con este ritmo de dar tantos bitcoins por bloque, la reducción a la mitad cada 4 años, etcétera, y que se hace un bloque cada 10 minutos, esto va a terminar más o menos en el año 2140. Bueno,
Problemas, hay muchos para tratar y ver en la seguridad. Por ejemplo, que alguien tenga, digamos, un Bitcoin y compre con ese Bitcoin dos cosas diferentes, o sea, transacciones múltiples con la misma plata, digamos. Entonces, todo eso tiene que ser contemplado en la red, y después puede haber todo tipo de problemas como se están listando acá. Son partes que tienen que ver con la seguridad, obviamente, de Bitcoin. Muy bien. Lo que dijo Nakamoto es esto, ¿no? Lo que necesitamos es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en vez de la confianza, permitiendo que dos partes que quieran hacerlo puedan transaccionar en forma directa uno con el otro sin la necesidad de acudir a una tercera parte, o sea, a un banco central o quien sea. Entonces dice, hemos propuesto un sistema para las transacciones electrónicas que no descansa sobre la confianza. Dos cosas. Primero, nadie sabe quién es Nakamoto. Se supone que es el seudónimo de un criptógrafo japonés, otros dicen que es un grupo de gente, no se sabe. Ahora, pasó una cosa que no es lo que quería Nakamoto. Nakamoto, en su planteo filosófico, digamos, era de que todos los que participaban en el proceso debían tener más o menos la misma probabilidad de éxito, de modo tal de distribuir el tema de la confianza entre miles o millones de personas. Ahora, ¿qué pasó? Como la velocidad para conseguir el resultado depende del poder computacional, en este momento las cosas se han distribuido en forma muy desigual. O sea, el 65% de la capacidad de minado del mundo en este momento está en China, para variar. Esto es el hashing power. Fíjense, está concentrado en muy pocas manos. Por ejemplo, en Bitcoin, el 78% de la capacidad de minado del mundo está en manos de 5, lo que llaman los pools de minado. O sea, ¿qué quiere decir esto en concreto? Supongamos que uno de nosotros quiere ser minero. Ningún problema. Entra a la red de Bitcoin, se baja lo que necesita del software y empieza a minar con la PC de escritorio. ¿Qué probabilidad tiene de ganarle a un pool de minado? Ninguna. No lo va a poder hacer. Le van a ganar en velocidad muchísimo antes. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Que uno se asocia a un pool de mineros. Los mineros se asocian en grupos, por ahí muy grandes, y si ganan, entonces estos $100.000 y pico que hay en cada distribuyen ese dinero entre los socios del pool de acuerdo al poder computacional que puso cada uno. Y eso aumenta la probabilidad de recibir algo a través de este minado. Fíjense, esto por ejemplo es una granja de minería, con todo tipo de hardware especializado. Como evidentemente el gasto de electricidad de un data center, como lo sabemos bien, depende mucho de los gastos de electricidad, refrigeración, etcétera, etcétera. Entonces se han puesto granjas de minería en el Ártico, se puso uno en el sur de Argentina, se han puesto bajo el agua, en los océanos, para utilizar el frío del mar como método de refrigeración y bajar los costos, etcétera, etcétera. Nakamoto sabía perfectamente que esto lo que estaba haciendo iba a dar lugar a una carrera armamentística, digamos. Bueno, esto por ejemplo está en Rusia, esto está en China, etcétera, etcétera. Y es lo que está pasando, se ha concentrado en pocas manos. Un cambio interesante fue Ethereum. Ethereum introdujo el concepto de contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Vamos a dar un ejemplo. Supongamos que yo hago un contrato con otra persona y le digo, mira, en el momento que las acciones de YPF valgan tanto, yo te las compro. O te las vendo, lo mismo, qué sé yo. Entonces, uno hace el contrato inteligente con todo un mecanismo de blockchain y el día que las acciones de YPF cumplan con esa condición lógica, el contrato se ejecuta en forma automática sin que uno tenga que llamar por teléfono y tenga que explicarle, y que bla, 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 etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con los seguros, etcétera. Gran parte en este momento del market en Suiza, del mercado de blockchain, tiene que ver con compañías de seguros, por ejemplo, y los contratos inteligentes, que se hacen, por ejemplo, entre dos empresas. Imagínense que en un contrato
normal, común y corriente, dos empresas acuerdan algo y el día que eso sucede, a esa condición de que las acciones lleguen a tal precio, cosa por el estilo, hay que empezar a avisar, llamar por teléfono, bueno, ¿te acordás que firmamos un contrato? Bueno, es hora de ejecutarlo, y el otro dice, bueno, hoy el director no está porque se fue de viaje, bueno, todo tipo de excusas, de chicanas o lo que sea. Los contratos inteligentes no, como están firmados digitalmente, se ejecutan sí o sí en el momento que la condición ocurre. Y esto ha sido una contribución de Ethereum importante a este mercado. Bueno, ¿dónde nos deja todo esto? Bueno, hay un montón de cosas para discutir. Por ejemplo, los costos de operar el modelo, que en la práctica un minero tiene que hacer inversiones muy importantes. Para comentarlo, ya hay una Bitcoin Argentina, etcétera. Ya hace unos años que yo le estuve dando unas charlas de criptografía, ya había gente ahí que traía y mostraba el hardware especializado. El hardware especializado es un hardware que fabrica los números aleatorios, eso ETA que está ahí, calcula el hashing, es el SHA-256, y como el hardware no de propósitos generales, sino que tiene todo, digamos, especializado para hacer eso muy rápido, esas plaquetas producen millones de ensayos por unidad de tiempo, digamos. Esa es la idea del asunto. Bueno, ahora, el hecho de que algo sea abierto, ¿no? Es un concepto relativo. Y toda la cuestión, ahora le voy a mostrar algunas cosas donde nuestro país figura. Dice, ¿contra qué nos debemos asegurar? Y bueno, acá figuramos Argentina 2001, el corralito, donde decimos tenemos entes centralizados, que dan los bancos y Banco Central, y sin embargo nadie nos salvó del corralito. Pasó en el UK en el 2007 con Northern Rock, pasó en Grecia también con el default, y después también otra cosa que hubo es robos de bitcoins, porque una plataforma obviamente necesita ser segura, porque si uno va a hacer una inversión que consiste en que uno se asocia a un exchange, le dan una billetera electrónica que va a estar protegida por una clave privada, etcétera, etcétera, donde ahí uno deposita el Bitcoin o los Bitcoins que pueda comprar, o fracciones de Bitcoin, que se llaman satoshis, que son como centavos de Bitcoin. Bueno, entonces todo depende de cuán confiable y cuán segura es la clave privada, la clave pública, ¿no? La pública es pública, pero la privada tiene que estar protegida, que es un poco lo que Mariana del Bue mandó ayer, ¿no? O sea, la promesa de las computadoras cuánticas de quebrar esta criptografía tradicional, estamos hablando de la firma digital común y corriente, que se basa en el método de RSA. Bueno, el paper en el que se basa esa inseguridad tiene 21 años ya de antigüedad, bueno, y todavía estamos esperando. Y digamos, igual, hay varias cosas para charlar sobre esa seguridad. Simplemente lo que les digo, que una billetera electrónica que tenga Bitcoin, por ejemplo, tiene el mismo nivel de seguridad que el que tiene, por ejemplo, la autoridad raíz de la firma digital en la República Argentina o en muchos otros países. O sea, si uno necesita un certificado digital y va a alguna de las empresas que pueden proveer este tipo de tecnología, hoy en día el estándar es el RCA de 2048 bits, la defensa norteamericana usa 4096, no son todos idiotas. Si este desastre de las máquinas cuánticas estuviera a la vuelta de la esquina, cambiarían de método RCA, se irían a otro como curvas elípticas, etcétera, etcétera. O sea, no hay nada muy próximo, simplemente hay algo que tiene que estar vigilado. Hace, no sé, unos 3 años, el Banco Central acá ponía como condición un RCA de 1024 bits. Hoy en día todos los certificados son de 2048 y probablemente si la cosa cambia o hay amenazas más cercanas, se va a ir aumentando la longitud de las claves necesarias. Bueno, las blockchain no es que son trustless, siempre algún grado de confianza hay que tener, así que estos son parte de los mitos. Que son inmutables, bueno, en principio vimos que si uno quiere cambiar un bloque habría que cambiar todo lo que sigue. Podría haber una conspiración de mineros que haga eso, pero realmente la realidad, esto es infinitamente más difícil que cometer cualquier fraude en la vida real sin monedas electrónicas. ¿Que son 100% seguras? Y bueno, tan seguras como la firma digital, no más ni menos.
Y después que son máquinas de la verdad, bueno, garbage in, garbage out. Si uno, como yo dije, quiere hacer una transacción para vender algo que no existe, esto nadie lo va a comprobar. La comprobación viene por fuera del tema de la blockchain. Bueno, la otra cosa, ya vamos a ir terminando, perdón, es que una aplicación muy grande es la tokenización de activos existentes, ¿no? Por ejemplo, una propiedad. Y bueno, entonces uno puede generar un token que es una representación de ese activo y lo puede poner, digamos, en venta dentro de una blockchain. Y después están, por supuesto, toda la aplicación a las cadenas de suministros. Bueno, dos cosas antes que vayamos al futuro de blockchain. Hay dos tesis que, bueno, ya están terminadas. Una interesante es la aplicación de blockchain a la identidad digital. O sea, todos nosotros usamos claves para identificarnos con el banco, con quien sea, ¿no? Muchas veces tenemos aplicaciones que dicen, bueno, continúa con Google o con Facebook y descansamos en Google y Facebook para que nos identifiquen en la web. Y bueno, obviamente si la cuenta de Facebook se cierra, esa identificación desapareció y también le estamos trasladando confianza a organizaciones de las cuales les puede pasar absolutamente cualquier cosa. Entonces se está trabajando muchísimo para tener un pasaporte digital en la web que sea lo más interoperable posible. O sea, como que cada persona llegue a tener algo que la identifique y delante de todas las cosas a las cuales debe identificarse. Y el otro que es muy interesante es una tesis de maestría que le hizo un alumno canadiense nuestro, David Lajeunesse, que es toda una estrategia que es sumamente complicada para los mineros para ver cómo pueden maximizar la ganancia de dinero. O sea, no entrar a minar a lo pavote, sino tomando en cuenta una cantidad de datos de cómo está la estructura de Bitcoin en este momento, cuál es la estrategia óptima para el minero o para un pool de minería. Yo ya la probé esta tesis ayer, así que dentro de poco va a estar defendida y publicada. Bueno, ¿qué pasa con, y ya terminamos, el futuro de Bitcoin? Con Bitcoin pasan cosas bastante interesantes, porque los economistas están divididos en dos grandes grupos irreconciliables. Los que dicen, bueno, Bitcoin es una moneda, puede ser todo vaporware, o sea, esto se puede evaporar el día de mañana, y están los que dicen no. Hay varios problemas a ver, ¿no? Por ejemplo, se han perdido 3-4 millones de bitcoins. ¿Qué quiere decir que se han perdido? Y bueno, muchas veces son bitcoins sobre las cuales no se registra ninguna operación. Por ejemplo, Satoshi Nakamoto tiene una cantidad de bitcoins que dicen que está entre 300.000 y 900.000. Desde el día que inventó Bitcoin, su billetera no los movió. ¿Están perdidos o los tiene él? No se sabe. Otra cosa que se sabe poco es que hubo gente que perdió los Bitcoin. ¿Por qué? Porque tenía una clave privada para activar su billetera, estúpidamente pierde la clave, no tenía ningún backup y no lo puede recuperar nunca más. Y en ese sentido, Satoshi estuvo muy astuto. Todo lo que se pierde por usuarios que fueron lo suficientemente estúpidos para perder millones de dólares con esto, porque no las recuperan más, va a parar a Nakamoto. Ese es un negocio bastante interesante. Entonces los pronósticos lo que dicen que va a subir es que vamos a estar a $19.000 por Bitcoin a fin de año, o sea, el mes que viene, estamos en 15.000 y pico hoy. Va a subir a 340.000 en 5 años y a 400.000 en el 2030. Ahora, para que algo suba, tiene que haber demanda y oferta restringida. La oferta restringida existe porque va a haber nada más que 21 millones de bitcoins. ¿Dónde está la demanda? Y la demanda está en que hoy en día uno con Bitcoin puede, qué sé yo, ir a Apple o Microsoft en Estados Unidos y comprar montones de cosas con Bitcoin. PayPal acaba de aceptarlo como medio de pago. Entonces, hay hoteles, hay restaurantes, hay una cantidad de empresas que están aceptando Bitcoin como método de pago. Y por supuesto está todo lo ilegal. Cada vez que hay un secuestro extorsivo, qué sé yo, o ransomware, el mensaje es pagame en bitcoins y te mandan una clave para la clave de una billetera determinada que está en la internet oscura y nadie la puede rastrear. Así que tanto por lo legal como lo ilegal, yo creo que la demanda va a continuar
porque es un hecho de la realidad que se pagan las cosas con Bitcoin, y mientras esto exista, creo que el precio va a seguir aumentando. Acá termino. Una pregunta, ¿cuántos bitcoins tenés, Hugo, guardados? No te lo voy a decir porque vos trabajás para la FIP. Bueno, quiero saber el grado de confianza que tenés en el sistema para saber. Atención, tengo una pregunta de Seba. Dice, y si quisiera fraudulentar el bloque 91, esa es la pregunta. Si lo quiere aumentar, Si lo tiene que querés, ser un minero. Hacer fraude. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué? Cometer fraude en el último bloque que se está trabajando. Bueno, No en el 74 como es tu ejemplo, sino en el 91. bueno, para cometer un fraude, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tendría que tener una proof of work que funcione, lo anterior ya está. Cometer un fraude sería poner transacciones que no existen, por ejemplo. Eso sería un fraude, digamos, eventualmente, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa que en el momento de que, como está controlado, por un lado hay un depósito de transacciones no procesadas, que es pública. Entonces, el minero que construye un nuevo bloque dice, yo tomé la transacción 48, la 71, etcétera, de las que están ahí en el depósito de transacciones. Todo el mundo puede agarrar y ver que esas transacciones, puede reconstruir el bloque y todo lo que hizo con el número ETA ese que inventó. Entonces, si las transacciones estaban en el depósito de transacciones es porque alguien las hizo. Fraude se puede cometer con las transacciones, o sea, como yo dije, pongo en venta una casa que no es mía, eso es un fraude, evidentemente. ¿Está claro? Ahora, lo mismo puedo hacer en la vida real. Yo puedo agarrar y anunciar que vendo un auto que no es mío, que tiene los números alterados, etcétera, etcétera. Lo único que hace la blockchain es decir, la transacción de este señor que quiso vender una propiedad existe, nada más. Si es de él o no, es un problema del comprador que lo verá con las escrituras, etcétera, etcétera. Lo que hablamos del bloque 91, etcétera, que una vez que se cerró una cantidad de bloques con un resultado determinado, no se puede volver para atrás y modificar lo que estaba antes. Entonces, no sé si contesto tu pregunta. Para un nuevo bloque, el minero tiene que decir, este bloque se compone de las siguientes transacciones. Estas transacciones estaban en el pool de transacciones por procesar. Y además conseguí este número aleatorio que es mi proof of work. Con todo eso lo anuncio en Internet. En general, tiene que haber por lo menos 6 verificaciones de todo eso para que la Bitcoin Organization acepte eso como válido. No sé si está claro. Tiene que haber por lo menos 6 auditores de que todo ese proceso se completó en la forma que está establecido. Así que, bueno, esa es la garantía. Gracias, Hugo. Permitime hacer un comentario. Salgo por ahí 2 veces. Bueno, no importa. El comentario es el siguiente. Primero, felicitarte por una presentación que para mí, por lo menos, ha sido fuera de serie. No quiere decir que haya entendido todo, pero me va a quedar grabada para mí y para muchos y realmente tiene enorme valor. Has tenido cerca de 70 personas mirando en algún momento. Esto nos prestigia a los dinos, te prestigia a vos. Esta presentación es muy, pero muy valiosa. Y quería decirte eso. Y adelante con las preguntas. Yo quiero hacer una. Hugo, yo estuve siguiendo esto hace algún tiempo atrás y mirando las curvas de evaluación de Bitcoin a lo largo de los años, no siempre fue creciente. Hubo varias veces que, ya sea porque robaron una vez en un centro en Canadá y otra vez en centro de Estados Unidos, o por cualquier otra causa, hubo pérdidas de valor muy importantes. Llegó a descender a la mitad del precio anterior, creo que cuando estaba en el orden de los $6.000 o 5.000 bajó a 3.000, después volvió a subir. Entonces no es nada seguro que
siga creciendo el valor. No va a crecer en forma monótona, seguro. Es sumamente probable que eso pase. Además, entendamos que también la suba de Bitcoin es porque baja el dólar, ¿no? O sea, el dólar se está depreciando en este momento. Entonces, hay mucha gente, digamos, que tiene Bitcoin como reserva de valor. Por eso la discusión de qué hacer con lo que llaman Bitcoin perdidos. Y Bitcoin perdido puede ser, vos te compras un Bitcoin hoy, te lo guardas en tu billetera y no haces nada, esperando que dentro de 10 años valga mucho más, suponete. Entonces, nadie tiene derecho a decir que es un Bitcoin perdido, sino que es un Bitcoin eventualmente guardado. Ahora, ¿no va a ser monótono? Como no es monótono, los precios de muchísimas cosas, ni el precio del petróleo, ni el precio del oro, ni las acciones de las empresas, ni ninguna de esas cosas. Eso seguro. La cosa es así. Y es de esperar que haya fluctuaciones de todo tipo. Por eso también no tuvimos tiempo de hablar, pero hay criptomonedas que las han lanzado al mercado, pero asociados a activos físicos, por ejemplo, ligadas al precio del oro, del petróleo o cosas por el estilo. Bitcoin no está asociado a nada físico, es como, digamos, algo etéreo. Entonces, pero es cierto lo que decís, Alfredo, va a sufrir como cualquier otro activo físico. Tomá las curvas del oro, por ejemplo, y contame qué pasa. En el momento que hay mucha inestabilidad internacional, la gente busca refugio en el oro, por ejemplo. Si piensa que la vida anda maravilloso, que las empresas crecen, las economías les va bárbaro, que no hay pandemia y qué sé yo, entonces la gente saca la plata del oro y lo invierte en otra cosa. Entonces el oro baja. Y bueno, eso pasa con toda la economía. Permiso para hacer una pregunta de parte de Juan Castañe. Y la pregunta es la siguiente. El precio del Bitcoin lo determinan los usuarios y para minar necesito un precio alto para que sea rentable, ¿no? Si los grandes tenedores de Bitcoin son mineros, no tienen incentivos a achicar la oferta para que suba el precio y fomentar la demanda social para que vuelva a subir el precio. Esa es la pregunta. Juan Castaño. Buena pregunta. Yo no creo que los grandes tenedores de Bitcoin sean los mineros necesariamente. O sea, hay muchos millonarios que han puesto su dinero en Bitcoin como reserva de valor y no se dedican a la minería. De hecho, incluso hay publicaciones que muestran quiénes son los multimillonarios en dólares gracias a Bitcoin, y hay gente que en un momento invirtió porque aumentó, qué sé yo, desde su origen aumentó un 17.000%, lo cual lo volvió atractivo para muchos inversores. Entonces hay gente que de repente tiene dinero y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Compro una casa, compro un auto o compro algunos Bitcoin? Y hay gente que invirtió en eso y no tiene la menor idea de la minería, ni sabe de qué es un proof of work, ni nada por el estilo. Los mineros lo plantean como negocio aparte, o sea, nosotros ponemos un pool de minería, nos ponemos a trabajar y si tenemos suerte, en 10 minutos podemos ganar más de $100.000. Bueno, eso es lo que ha llevado a la hiperconcentración de los grandes pools de minería en algunos países. Pero no necesariamente son los grandes tenedores son los que hacen minería. Gracias, Hugo. Dice Liana Leu, maravilla de presentación. Dice Mariana del BUE, gracias, Hugo, a mí me aclaró muchísimo. Tengo otra pregunta de Jorge Brunioli. Dice así, los stablecoin, ¿qué parte de este sistema utilizan y qué confianza tienen? Bueno, los stablecoins son justamente las criptomonedas asociadas a activos físicos, por ejemplo al oro. Entonces tenés una criptomoneda que va a fluctuar o va a estar asociada como base al oro. Como decir, a ver, por ejemplo, supongamos que se asocia una criptomoneda a un activo físico y entonces el compromiso es que nunca va a valer menos de lo que vale ese activo físico. Por ejemplo, lo asociamos al barril de petróleo y el barril de petróleo Brent en el mercado internacional, no sé, no va a bajar de $40. Entonces el stablecoin te dice, bueno, tu criptomoneda no va a valer menos de eso porque está asociado al precio del petróleo. Entonces, la idea era justamente estar relacionada con la pregunta de Alfredo, ¿no? Sobre las fluctuaciones. La idea de las stablecoins es justamente tratar de suavizar las curvas de crecimiento y decrecimiento para que no haya fluctuaciones muy bruscas. Pero bueno, esto es como jugarse a
a cosas en la bolsa a veces, ¿no? ¿Qué sé yo? Cuando uno dice, ayer la acción de YPF subió 17%, y quién lo iba a esperar, ¿no? Con todos los problemas que tiene. Gracias, Hugo. Quiero comentar casi una anécdota. He tenido dos problemas en esta presentación. Uno, no tengo micrófono en la notebook, por lo tanto uso el micrófono del celular. El celular misteriosamente o no, lo puse arriba de la notebook, se calentó demasiado y aquí que en este momento traje una de esas cosas de la heladera, que es un no sé qué, esas cosas heladas, el celular está arriba del cubo de hielo y pudo reaccionar. Pero voy a otra pregunta. Dice lo siguiente, Raúl Morquio, excelente presentación, muy clara, muchas gracias, Dinos y Hugo. Dice Mariana, ¿qué solución ves a la Ay, la perdí a Mariana, que pues, un momentito la tengo. ¿Qué solución ves a la hiperconcentración de mineros? ¿Y no da miedo el hecho que estén en China en gran porcentaje? ¿Me oíste, Hugo? Sí, lo escuché perfectamente. Yo creo que es uno de los grandes problemas. A ver, se están moviendo muchas cosas, por ejemplo, generar acuerdos de mineros que no están en China para tratar de tener una probabilidad, digamos, de competir. Están en China generalmente por problemas de, digamos, de los costos de electricidad. Si vos mañana pudieras tener una granja ecológica que genere, no sé, electricidad con las mareas o con los vientos en la Patagonia y además un clima muy frío, bueno, las granjas de minería se moverían ahí, o sea, van a donde hay un costo mínimo, digamos, ¿no? Las que están en China, como tantos otros productores o manufacturas de celulares y productos de computación, van a ir por los costos, no es necesariamente que son chinos, son empresas que se han instalado en China, ¿no? Ahora, lo que sí se sabe entre comillas, por ejemplo, como mencioné anteriormente, que países como Norcorea se han metido fuerte en el tema de minería porque necesitan las divisas. Lo hacen a través, obviamente, de testaferros. Cuando cobren en billeteras electrónicas las recompensas, bueno, lo van a canalizar a su país, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto es toda una lucha competitiva, digamos, de la cual yo creo que probablemente lo que va a pasar es que algunas de las alternativas que son las que se están utilizando en otras criptomonedas y en los contratos inteligentes, no caer de vuelta en algo tan complicado y tan costoso como la minería de Bitcoin, porque si no los números después no cierran. Entonces, hay una batalla campal de muchas dimensiones en estos terrenos, pero lo de Bitcoin ahora sigue como está. Muchas gracias, Hugo. Dice Eduardo Granoski, excelente presentación de H. Skolnick, todo muy claro, con valiosos ejemplos y con ingredientes técnicos en su punto justo. Felicitaciones. Dice Adriana Rizzo, muchas gracias, Hugo, muy clara tu presentación. Y dice por acá Néstor Masnat, que no entiendo lo que dice, este celular no se puede usar para minar bloques. No sé si es una pregunta. ¿Sabrás interpretar la voz, Hugo? Este celular... Sí. Néstor fue siempre jefe de trabajo práctico de los cursos de criptografía, así que lo conozco bien. No sé, Néstor, ¿qué quisiste decir? Con el celular no vas a minar, obviamente. Pero no Estaba sé hablando alguien que decía que su celular no se podía conectar con su micrófono y que le estaba recalentando, que lo tenía que poner arriba de la heladera. Digo que no, nada, ese celular no se puede usar para minar bitcoins nomás. O sea, vos decís que Hernán se puso a minar Bitcoin con el celular y por eso se lo recalentó. Sí, me imagino. Pero se entusiasmó demasiado con los $100.000. La verdad que, Hugo, estoy encantado con tu presentación. Mantenés en este momento 58, pero estuve haciendo malabarismos y por eso me vieron mover para ver cómo solucionaba el tema. Prendí el aire acondicionado. Después me acordé de los cubitos en la heladera, pero voy a otra cosa. Dice Adriana Jorlender, felicito a Hugo por sus enormes conocimientos y su facilidad para transmitirlos. Dice Adriana, o ya lo dije, que era muy clara tu presentación, te felicita. Pero dice por acá Rodrigo Castro de la UBA, CONICET, excelente Hugo, muy buena charla, muchas gracias. ¿Se podría usar blockchain para garantizar
la inalterabilidad de las transacciones no necesariamente financieras? Es pregunta. Por ejemplo, las promesas electorales, tibio, tibio, tibio. Las promesas electorales. Adelante, Hugo. Sí, la misma tecnología se está usando en una variedad enorme de aplicaciones. Todas las cadenas de suministro, ventas de mercados, hace poco vino aplicación para la venta de frutas y verduras, etcétera. O sea, en definitiva, digamos, la idea de blockchain, el hecho de que, digamos, Bitcoin sea lo más pirotécnico de la aplicación, los blockchain no se limitan únicamente a las criptomonedas, como dijimos, bueno, desde contratos inteligentes a muchas más cosas. Creo que lo que está preguntando Rodrigo es justamente sí, se podría hacer. Lo que pasa que, bueno, después lo podemos discutir, Rodrigo, pero digamos, ustedes saben, la parte electoral es bastante compleja, se llenan planillas en cada mesa. El método de verificación que hay actualmente y hace rato es que los fiscales de mesa fotografían el acta y después la comprueban una vez que está incorporada, pero sí, hay muchas aplicaciones que se podrían, esta tecnología se podría aplicar efectivamente al proceso electoral. Gracias, Hugo. Tibio, 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 porque tratamos de no entrar en temas un poco políticos. Dice por acá, a ver, alguien importante. Muchas gracias, dijo Adolfo Drogué, pero un segundito. Impresionante presentación, dice Adolfo, muy detallada y da una idea sobre el presente y futuro de estas tecnologías. Muchas gracias. Y estoy de acuerdo, y son las 12:30, estamos cerca del final, pero no vamos a dejar de decir que Pepe López Lagar dice: muchas gracias, Hugo, por la charla. Otra cosa más para estudiar. La charla, además de muy buena, me dejó muchas inquietudes. Tendré que seguir el tema. Yo también. Hoy por fin tengo internet, después de 2 semanas aislado. Y dice Adolfo Drogué: ya me pongo en campaña para cambiar la PC y me compro un casco para transformarme en minero. Muy bueno. Bueno, está bien, sí. Desde ya muchas gracias, pero si dejó muchas inquietudes, todos tenemos las inquietudes. De hecho, les confieso una cosa, cuando fue hace muy poquito, unos días nomás, ¿no? Hablé con la empresa en Suiza, justamente, bueno, con gente que conozco ahí, que están en la punta del negocio, para ver si había alguna novedad, algo que valiera la pena. Está muy afectado también por la pandemia, el movimiento de las empresas, porque la gente no se puede mover de un país a otro, etcétera, etcétera. No hay cambios muy fundamentales, pero sí lo que quería comentar, que hace 2 semanas que di una charla de blockchain, el Bitcoin estaba a $13.000 y hoy está a 15.000. O sea, hay mucha gente que cada rato dice: uy, la pucha, yo tendría que haber comprado, qué sé yo, pero bueno, es un activo financiero, con los riesgos que todo el mundo puntualizó, como Alfredo Pérez, etcétera. Es lógico que eso exista. Bueno, cada uno puede evaluar sus alternativas. ¿Okay? Anda preparando tus palabras de cierre, pero tengo una cosa que decirle a María Alba de Cico, a ella y a todos. María Alba dice: hola, Hugo, ¿vas a subir el video? Me enteré recién de esta charla. Primero le digo a María Alba que me llamo Hernán, pero a veces me llaman Hugo. Y el único que puede grabar esta charla, el que cree estar haciendo, el que cree estar grabándola, soy yo. Y una vez que esté grabada, a Hugo le va a llegar. Si es que la cosa sale bien, porque estos malabarismos de que la notebook funcione para una cosa y el celular funcione para la otra, la verdad, no sé qué cosa puede salir. Así que confío en la buena suerte. La grabación va a existir y pido por la hora que Hugo cierre con sus palabras, y desde ya, Hugo, has estado extraordinario. Mi felicitación de parte de todos y esperamos tu cierre. Gracias. Hugo, adelante. Bueno, muchas gracias. Creo que el tema es muy interesante. Creo que hay unas cuantas lecciones para aprender, sobre todo de cómo un país, en este caso estoy hablando de Suiza, se las puede rebuscar en el sistema internacional, promoviendo tecnologías de punta, cosa que desde ya tendríamos que hacer, pero en serio y no en forma
un maquillaje como acostumbramos a hacerlo. Creo que acá tenemos muchísima gente capacitada en la Argentina y realmente, como ha demostrado la evolución de la industria del software y de los videojuegos, etcétera, la verdad que podríamos hacer montones de cosas que mejoren nuestra posición en el sistema internacional. Eso sería, digamos, mi conclusión, que ojalá podamos realmente impulsar el desarrollo de estas tecnologías en serio y contribuir, y no simplemente copiar lo que anda por afuera. Me parece que hay muchas cosas por hacer, hay muchas ideas, y bueno, también no solo faltan los gobiernos, falta también un empresariado nacional que se ponga las pilas para hacer alguna de estas cosas. Pero bueno, esa es mi conclusión, y desde ya muchas gracias a todos, y espero que nos veamos en forma presencial dentro de poco. Muy bueno todo, muy bueno. ¿Podés dejar un segundo de compartir, por favor, Hugo? ¿Podés dejar un segundo de compartir? Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias. Un segundo para todos, un segundo para todos. Y si encuentro lo que quiero encontrar, y no sé dónde está, creo que está acá. Abran los audios todos y podemos aplaudir. Abran los audios todos y podemos aplaudir. Bravo, Hugo, bravo, Hugo, bravo, Hugo. Y ahora Va sí, para señor. otra, ¿eh? Por supuesto que sí, pero la otra antes que terminemos. Viernes 20, ya saben la hora, a las 11. Tenemos Big Data. ¿Qué es lo que es Big Data? ¿Qué es lo que no es? Nos hablan desde Dakar, nos habla Agustín Indaco, que sabe mucho del tema. No se lo pierdan. Hugo ha puesto muy alta la vara, pero Agustín Indaco va a tratar de alcanzarlo, pero no sé si podrá. Bueno, hasta entonces será. Chau, chau. Bueno, gracias. Chao. Gracias a vos, Hugo. Chao, felicitaciones. Un abrazo. Muy bueno todo. Chao, Hugo, querido. Por Un favor, abrazo. suban el PowerPoint. Subí el PowerPoint. Lo que Sí, yo voy a sí. subir es el video, y el PowerPoint, si me lo pasa Hugo, va a formar parte del blog. En cuanto Hugo me lo pase, ustedes saben que en el blog suelo poner las dos cosas, la grabación y el PowerPoint. Chau, chau. Bien. Gracias. Ahora te lo mando. Gracias. Hasta luego. Chao. Un placer enorme. Gracias. Muchas gracias. A las 11:35 aproximadamente fue el momento de pico, 66, 67 personas, impresionante, y ahí va la lista.